¿Estás seguro de saber a qué ley perteneces y si realmente tendrás derecho a una pensión del gobierno por ser ley 73? O inclusive si eres ley 97, ¿qué tienes que hacer? Te voy a platicar algunas historias de terror, aunque soy un poco exagerado. Sin embargo, es importante que lo revises, podrías estar en alguno de estos casos. Te platicaré 5 casos de los principales. Hay muchas variantes, hay muchos que deberías estar revisando. ¿Qué ley eres? ¿A qué ley perteneces? Tal vez no es lo que crees. Por ejemplo, hay un caso de los 5 que te voy a platicar que creía ser ley 73 y estaba equivocado, por lo cual ya era tarde para hacer algunas correcciones. Sin embargo, se pudo corregir y buscar la manera de cómo lograr tener el dinero en su retiro. Otra persona estaba segura que no recibiría una pensión y al final nos dimos cuenta que es ley 73. Otro caso pagaba modalidad 40 y no iba a poder lograr la pensión porque no tenía los requisitos. Otro caso esperaba recibir lo mismo que ganaba y estaba en un error, tendría que hacer estrategias de retiro para complementar su pensión. Y la última, donde maximiza la pensión, como es el caso que te platicaré de gente que ganaba realmente poco cuando laboraba y se va a ir con una pensión como si ganara como un director. Quédate, vamos a ver estos casos. Soy Artureto, de Maximiza la Pensión. Te recomiendo que revises tus semanas. El informe de semanas que puedes bajar de internet es parte de lo que te ayuda a armar una estrategia de retiro de pensión. Revísalo. Maximiza la pensión con una estrategia correcta. No porque la vejez es a los 65 años te tengas que preocupar muy cercano a esa edad. Tienes que revisarlo ya que mucha gente de 40 a 45 años en promedio esperan hasta los 55 para preocuparse, siendo que deberían estar ocupándose ahorita y más por los cambios que están habiendo en la reforma laboral que impacta en modalidad 40, que es una de las estrategias para tener la mejor pensión. O si eres ley 97, revisa una estrategia de retiro. Ahora sí, lo que estabas esperando, voy a explicarte detalladamente cada uno de estos casos para ver si tú te encuentras en alguna de estas situaciones. Si no, te felicito porque o tienes una estrategia de pensión o de retiro que te va a ayudar a que logres tu meta. Tienes que preocuparte y ocuparte desde muy joven, si así lo eres, o desde ya para que logres este objetivo. No te esperes más, si no va a ser más complicado para ti. Comentando cada uno de estos casos, te voy a ayudar también a obtener el informe de semanas si así lo requieres. Revisa 1. Tu número de seguridad social. Ese te puede decir a qué ley perteneces. Muchos confunden el pertenecer a la ley del 73 por su número de seguridad social. Es un error muy común y te voy a hablar de un caso, bueno, son varios que creían ser ley 73 y lo peor del caso es que el Afore les dijo que eran ley 73 por el orden que tenían sus dígitos del número de seguridad social. Sin embargo, ese dato se los dio una escuela. Esa escuela les dio servicio médico, no les dio la opción de pensión. Para eso requieres una empresa. Entonces su número de seguridad social parecía que fue antes del 97. Sin embargo, ellos empezaron a trabajar posterior, lo cual no les permite tener la pensión del IMSS y por lo tanto deben tener que buscar opciones como estrategias de retiro. Revisa si ese es tu caso. Podemos revisar cuáles son tus opciones. En el tercer y cuarto dígito de tu número de seguridad social es el año en que te dieron de alta, ya sea por servicio médico en una escuela, en una facultad, en una universidad o por una empresa. Si fue por una empresa, a partir de ahí se consideran el año para pensionarte, y si es antes del 30 de junio de 1997, eres ley anterior o ley 73. Si no, eres ley 97, lo cual dependerás de la Afore. Si eres ley 73, revisa tus semanas y ve tu estrategia de pensión. 2. Hay gente que, al contrario, de repente nunca ubicó que un pequeño trabajo,
como trabajar en un McDonald's, en Sears, en Liverpool, o alguna empresa que eran temporales, era eventual y no consideraron ese empleo que los habían dado de alta en el IMSS. Entonces consideraban que iban a ser ley 97 de Afore. Sin embargo, al revisar su análisis me doy cuenta que son ley 73 y que tienen que tener la estrategia correcta de pensión para lograr maximizar su pensión. El tercer caso que he visto muy común es alguien que empezó a trabajar antes del 97, por lo tanto le corresponde pensionarse con la ley del Seguro Social, ley 73 con pensión, y que en este caso en particular que les comento empezó a pagar modalidad 40. Se acercó a mí para hacerme un par de preguntas, en lo cual yo empecé a detectar que había algo extraño, algo raro. Le hice su análisis y descubrimos que no tenía las semanas, no tenía los requisitos para tener derecho a la pensión, aunque los trabajó no aparecían. Tuvimos que hacer reclamación de sus semanas, las cuales nos costaron mucho trabajo recuperar, ya que requieres ciertos documentos para hacer la aclaración y que el IMSS te considere que sí trabajaste. Entonces considera buscar el informe de semanas, revisarlo, ver que están todas tus empresas en las que trabajaste, todas las semanas que cotizaste, porque corres el riesgo de que no tengas una pensión. 4. Hay alguien que creyó que iba a recibir lo que ganaba muy bien. Sin embargo, no se está dando cuenta que el IMSS tiene ciertos límites, un tope, 25 más, y que esta persona que ganaba más de 100,000 pesos tenía la idea de que se iba a pensionar con su salario, lo cual, pues, con el análisis de pensión le hice que revisara otras opciones para complementar, ya que no iba a alcanzar ese salario solo con la pensión. Entonces está a muy buen tiempo para hacer estrategias complementarias de ahorro o de retiro, y que en eso estamos. Entonces podemos lograr que puedas tener el esquema de pensión que tú te mereces, que estás esperando. Sin embargo, tienes que tomar acción, y muchas veces el buscar un asesor te ayuda mucho a que puedas elegir correctamente tus cartas y buscar tener lo máximo. Si no haces nada, si no planificas, puede que no tengas la pensión que requieres. El quinto y último caso, que es el más extraordinario, me encanta, es una persona que ganaba el mínimo y que iba a ir pensionada con un salario muy bajo. Tenía muchos años trabajando, muchas semanas laboradas, llegaba a más de 2,000 semanas a los 60, y que pudimos revisar mucho antes, porque ahí lo jubilaron, seguían pagándole modalidad 40 y seguía trabajando. Sin embargo, vimos que podíamos meter modalidad 40 y subir su salario, que es una estrategia muy común que hemos explicado yo y otros asesores, donde puedes tener la pensión que requieres si tienes los elementos correctos. En ese caso, él tenía las semanas, sin embargo no tenía el salario. Entonces eso te pega, te merma o te afecta para tener una buena pensión. Esos son de esos casos de éxito que me gusta platicar, porque de esperar recibir 6,000, 7,000 pesos, esta persona decidió pensionarse con 48,000 pesos. Sí tuvo que hacer una estrategia, un esfuerzo, para el caso de esta persona no fue fácil. Les voy a decir, no fue fácil porque su salario íntegro se iba a pagar el tema de modalidad 40, y ya la esposa se dedicaba a cubrir los gastos de la casa, lo cual sí fue algo que tuvieron que hacerlo con mucho esfuerzo. Sin embargo, ya pensionado, ya pudo subirse a un avión y ir a Cancún a celebrar, cosa que no lo hubiera hecho si hubiera seguido solo el esquema que la estrategia normal de pensión le iba a dar. Entonces todos estos casos tuvieron solución. Me da gusto poder platicar de estos. Hay gente que necesita poner acción, tomar las riendas y poner manos a la obra y revisar su estrategia que deben seguir, tanto en pensión como en retiro. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta información te ayude. Sé que no es tan detallada,
como quisieras cada uno de los casos. Sin embargo, hay información sensible que no puedo revelar. Sin embargo, puedo revisar tu caso si así lo requieres. Como les decía y les ofrecía, te puedo ayudar a que puedas bajar tus semanas cotizadas, el informe, y de ahí hagas tu propio análisis. O con gusto te puedo ayudar.